El día de hoy, visitaremos Argentina, lugar de nacimiento de grandes inventores. Presentaremos 10 inventos creados en ese país. Al final, señalaremos una mención honorífica, así que quédate hasta el final para que no te la pierdas. Número 1. El bolígrafo. Ladislao José Biro fue un inventor húngaro-argentino que cambió la forma de escribir del mundo entero. Como periodista, estaba molesto por los trastornos que le ocasionaba su pluma fuente, cuando se le atascaba en medio de un reportaje. Un día, observando a unos pequeños jugar en la calle con bolitas, notó que cuando atravesaban un charco, salían trazando una línea de agua en el piso seco. En ese momento, se dio cuenta de que debía reemplazar el uso de la pluma metálica en la punta, por una bolita. En 1938, Biro patentó un prototipo en Hungría y en Francia, pero no llegó a comercializarlo. En mayo de 1940, Ladislao y su hermano emigran hacia Argentina junto con Juan Jorge Meine, su socio y amigo de origen judío que lo ayudó a escapar de la persecución nazi. En ese año, forman la compañía Biro Meine Biro, y en un garaje y con un bajo presupuesto, mejora su invento, patentado el 10 de junio de 1943 en Buenos Aires. Lanzan el producto al mercado bajo el nombre comercial de Birome, acrónimo con las sílabas iniciales de Biro y Meine. En 1943, licencia su invento a Eberhard Faber, de los Estados Unidos, y en 1951, a Marcel Bich, fundador de la empresa Bic de Francia. El bolígrafo se convirtió rápidamente en un artículo de escritura esencial en todo el mundo, y todavía es uno de los instrumentos de escritura más populares y utilizados en la actualidad. Número 2. Transfusión sanguínea. En Buenos Aires, en 1914, el médico Luis Agote marca un hito en la historia de la medicina mundial, gracias a un avance científico, que permitirá salvar millones de vidas. En ese año, Agote desarrolla una técnica para la conservación de la sangre con citrato, evitando así la coagulación de la misma, lo que permite que la sangre almacenada pueda ser transfundida, sin que el receptor sufra una reacción adversa. Esta técnica fue un avance importante en la historia de la transfusión sanguínea, ya que permitió que la sangre almacenada pudiera ser utilizada de manera segura para salvar vidas. Hasta aquel momento, las transfusiones de sangre existían, pero de una forma muy rudimentaria, y la sangre no podía ser conservada en recipientes, por lo que debía ser inyectada de un paciente a otro inmediatamente. Además de sus contribuciones en la transfusión sanguínea, Agote también se destacó por sus investigaciones sobre la fiebre amarilla y la tuberculosis, y por su trabajo en el desarrollo de vacunas. Número 3. Bastón para ciegos. José Mario Fallótico tuvo la peculiar idea, el 22 de junio de 1921, aunque algunas fuentes señalan que fue en 1931. La idea se le ocurrió cuando observó a un invidente intentando cruzar la calle con muchas dificultades, sin que nadie se acercara a ayudarlo. Luego de ayudar al invidente, tuvo la idea de crear un bastón que hiciera notar que la persona que lo llevaba era ciega, y al mismo tiempo servir como una herramienta de ayuda para la persona que lo necesitara. De esa forma, inventó el bastón blanco para ciegos. José Fallótico nunca patentó su invento. Es importante mencionar que otras fuentes atribuyen el invento a un fotógrafo inglés llamado James Biggs, aunque finalmente fueron los estadounidenses quienes se adueñaron de la novedad, cuando George Benham, presidente del Club de Leones de Illinois, propuso para uso de las personas con discapacidad visual, un bastón blanco con extremo inferior rojo, a fin de que se les otorgara prioridad de paso. Número 4. El colectivo. Respecto a este punto, existe mucha controversia. Estamos a fines de la década del 30, y Argentina es un país cada vez más poblado, lo que implica que los habitantes de Buenos Aires no cuenten con suficientes medios de transporte, a pesar de ya existir varias líneas de ómnibus y tranvías. Por otro lado, los taxistas no podían aprovechar la demanda, debido a los largos trayectos que hacían por viaje. Una tarde de 1928, un grupo de taxistas se reúne para poder encontrar una solución, y alguien propone una idea: viajes colectivos, es decir, en pequeños grupos de 5 o 6 personas, dependiendo de la capacidad del auto, en lugar de trasladar a un solo pasajero. Los taxistas darían servicio a varios usuarios durante el mismo trayecto, en una ruta fija y por un valor 5 veces más económico que un taxi.
Es importante indicar que hay fuentes que indican que el primer colectivo argentino prestó servicios en la ciudad de Luján y no en Buenos Aires. Por otro lado, la controversia surge debido a que varias fuentes indican que ya existía un servicio similar en otros países, como Brasil, Perú, Estados Unidos o Canadá. Considerando esto, podríamos decir que el colectivo argentino, más que una invención, fue una creación que se desarrolló y creció, no sin contratiempos, hasta que en un momento comenzó una lenta pero imparable mimetización con los ómnibus, a punto tal, que en Argentina, se llama colectivo al bus urbano. Número 5. Largometraje animado. Antes que nada, es preciso aclarar que el 17 de agosto de 1908, se exhibió en París, Fantasmagorie, el primer dibujo animado del mundo, del ilustrador francés Émile Cohl. Sin embargo, fue el argentino Quirino Cristiani, el primero en realizar un largometraje animado en el mundo. En el año 1917, estrenó el primer largometraje de dibujos animados de la historia llamado El Apóstol. Para el film se utilizaron 58.000 dibujos en 35 milímetros, a razón de 14 cuadros por segundo. El 16 de septiembre de 1931, Cristiani estrenó Peludópolis, el primer largometraje de animación sonoro, de 80 minutos de duración. Trataba acerca de la corrupta ciudad del Peludo, que era el apodo del expresidente argentino, Hipólito Yrigoyen. En 1941, Walt Disney viajó a Argentina ante el estreno de su película Fantasía. Al conocer la obra de Cristiani, el empresario estadounidense le ofreció empleo en sus estudios en Estados Unidos, pero el argentino lo rechazó, ya que su laboratorio se había convertido en uno de los más importantes del país, y no quería abandonar su empresa. Si te está gustando el video, recuerda darle like, y suscribirte para así estar al tanto de cuando subimos nuevos videos. Número 6. Dactiloscopía. El uso de las papilas dactilares fue por primera vez objeto de un estudio científico por el antropólogo inglés Francis Galton, quien publicó sus resultados en el libro Huellas dactilares de 1892. Los estudios de Galton demostraron la invariabilidad de las huellas digitales a lo largo de toda la vida de un individuo, como su carácter distintivo, aun para gemelos idénticos. Los 40 rasgos propuestos por Galton para la clasificación de las impresiones digitales fueron analizados y mejorados por el investigador croata-argentino de la policía de la provincia de Buenos Aires, Juan Bucetich, a quien el jefe de policía le había encomendado sentar las bases de una identificación personal confiable. Bucetich logró luego simplificar el método, basándose en 4 tipos fundamentales principales: arcos, presillas internas, presillas externas y verticilos. Con base en sus métodos, la policía bonaerense inició en 1891, por primera vez en el mundo, el registro dactiloscópico en 23 procesados. En 1892, se hizo por primera vez la identificación de una asesina, con base en las huellas dejadas por sus dedos ensangrentados, en particular por su pulgar derecho, en la escena del crimen de sus 2 hijos, en la ciudad de Necochea. La misma, de nombre Francisca Rojas, había acusado a su marido de los asesinatos. En 1907, la Academia de Ciencias de París informó públicamente que el método de identificación de personas, desarrollado por Bucetich, era el más exacto conocido hasta ese momento. Número 7. Helicóptero. Leonardo da Vinci, en 1490, fue la primera persona que diseñó y dibujó en unos bocetos un artefacto volador con un rotor helicoidal, pero hasta la invención del avión motorizado en el siglo XX, no se iniciaron los esfuerzos dirigidos a lograr una aeronave de este tipo. El abogado e inventor especializado en motores y compresores, el argentino Raúl Pateras de Pescara, voló el primer helicóptero de la historia en el año 1916 en Buenos Aires. Aunque se le ha atribuido a Juan de la Cierva el primer viaje seguro en un autogiro, en realidad esta hazaña fue lograda por Pateras unos años antes. Raúl Pateras patentó el helicóptero el 21 de febrero de 1920, en España. Si bien existieron anteriormente prototipos similares del helicóptero, estos tenían varios problemas, como por ejemplo, la falta de estabilidad en el aire. En los siguientes años,
Pateras de Pescara continuó enviando patentes a diferentes países, y en 1924, estableció un nuevo récord de velocidad, al alcanzar los 13 km por hora, a una altura de 1,8 metros con su helicóptero, en un recorrido de 736 metros. Llegó a trabajar con Gustave Eiffel y a patentar varios inventos. Número 8. Bypass coronario. La cirugía de revascularización coronaria o bypass aortocoronario es un tratamiento quirúrgico que se realiza en determinados pacientes con enfermedad coronaria severa y permite la adecuada llegada de flujo sanguíneo a territorios coronarios que carecen de él. El creador de esta ingeniosa técnica quirúrgica fue el doctor argentino René Favaloro, quien el 9 de mayo de 1967 realizó el primer bypass aortocoronario con injerto de vena safena a una paciente de 51 años, en la Cleveland Clinic de Ohio, en Estados Unidos. El mecanismo, que todavía se utiliza, consiste en tomar un segmento de una vena o arteria corporal, para luego unir uno de los extremos del mismo con la aorta, para conseguir aporte de sangre, y empalmar el otro de los lados al sector coronario, que se encuentra más allá de la obstrucción. La cirugía de desviación o revascularización miocárdica revolucionó el tratamiento de las complicaciones de la aterosclerosis coronaria, salvando millones de vidas en todo el mundo. Número 9. Jeringa autodescartable. Una noche de 1989, el inventor argentino Carlos Arcusín pasó con su auto por la puerta del Sanatorio Güemes de la ciudad de Buenos Aires y vio un operativo policial que le dio curiosidad. Al rato, en su casa, se encontró con la noticia de que la institución lavaba las jeringas ya usadas para volver a ponerlas en circulación. Indignado con el hecho, Arcusín se pasó toda aquella noche pensando cómo diseñar una jeringa que se descartara sola. En 1992, presentó uno de los grandes aportes para la salud del ser humano. Una jeringa autodescartable, que viene solo con dos posiciones, una de succión y otra de inyección, y que debido a que el cuerpo, el émbolo y el pistón forman una sola pieza que no se desarma, su primero y único uso se convierte en un camino sin retorno. A pesar de la frecuencia de los casos de contagios de enfermedades, por el uso compartido de jeringas, recién en 2015, la Organización Mundial de la Salud incluyó la jeringa autodescartable de Arcusín como un elemento de uso obligatorio en todas las campañas de vacunación. Número 10. Primera radiodifusión. En materia de radiodifusión, Argentina fue pionera. Fue el primer país del mundo en realizar una transmisión de radio. Vale aclarar que previamente, ya habían habido emisiones experimentales en diversas partes del mundo, pero eran solo eso, transmisiones experimentales. Lo cierto, es que un grupo de jóvenes argentinos, fueron quienes hicieron la primera transmisión radial, de forma regular, sistemática y dirigida a un público. Esta transmisión, se hizo el 27 de agosto de 1920 a las 21 horas. Enrique Susini, Luis Romero Carranza, César José Guerrico y Miguel Mujica, lograron transmitir la ópera Parsifal, de Richard Wagner, desde la azotea del Teatro Coliseo de Buenos Aires, gracias a unos equipos que habían traído de Francia. Al grupo se le denominó, Los Locos de la Azotea. Enrique Susini, ante un micrófono de radio expresó: Señoras y señores, la Sociedad Radio Argentina les presenta hoy, el Festival Sacro de Richard Wagner, Parsifal. Con la actuación del tenor Maestri, la soprano argentina Sara César, el barítono Rossi Morelli y los bajos Chirino y Paggi, todos bajo la dirección de Félix de Bombing-Gardner, secundado por el coro y la orquesta de Teatro Constanzi de Roma. Susini, se convierte de esta manera, en el primer locutor radial del mundo. La transmisión se extendió hasta las 24 horas, y pudo ser escuchada por unas 50 personas, debido a la escasa cantidad de radios a galena que había entonces. Al día siguiente, los jóvenes transmitieron las óperas Aida, Parsifal nuevamente y a la noche, Iris. Desde entonces, las emisiones se sucedieron sin interrupciones. Finalmente, quisiera hacer una mención honorífica. El siguiente no es un invento propiamente dicho, pero al haber sido un lindo aporte cultural de Argentina a Latinoamérica y al mundo, considero que valía la pena incluirlo en este grupo. Estamos hablando de Mafalda. Mafalda, es el nombre de una tira de prensa argentina, creada por el humorista gráfico Quino, de 1964 a 1973.
La tira se centra en una niña llamada Mafalda y su grupo de amigos, quienes exploran temas sociales y políticos a través de sus conversaciones y aventuras cotidianas. Mafalda es conocida por su aguda crítica social y política, y sus tiras a menudo presentan reflexiones sobre la guerra, la pobreza, la corrupción, el feminismo y otros temas relevantes. Mafalda se convirtió en un símbolo cultural de la juventud en la década de 1960, cuando muchos jóvenes en América Latina estaban cuestionando las estructuras sociales y políticas establecidas. La tira cómica también tuvo un impacto en la cultura popular argentina, ya que las frases y las ideas de Mafalda se convirtieron en parte del lenguaje común. Los personajes que acompañan a Mafalda son, además de sus padres y su hermanito Guille, un grupo de amigos. Entre estos, encontramos a Felipe, con una personalidad simple e ingenua. Es perezoso, soñador, tímido, despistado, y vive agobiado por sus tareas escolares. Manolito, hijo de un comerciante de barrio y propietario del almacén Don Manolo, es tosco, ambicioso y materialista, pero no malintencionado. Tenemos también a Susanita. Es parlanchina, muy chismosa, y en ocasiones altanera, y puede llegar a ser agobiante para el resto del grupo, aunque ella no lo perciba. Miguelito, es un año menor y es más soñador que Felipe, y acostumbra a hacerse preguntas complejas y absurdas sobre la realidad. Es también más inocente que el resto de la pandilla de amigos. Finalmente, tenemos a Libertad. Es muy bajita de estatura, y se preocupa mucho por los derechos humanos y la justicia social. Libertad tiene una personalidad fuerte y decidida, y a menudo es la voz de la conciencia en las conversaciones con Mafalda y sus amigos. La popularidad de la tira se extendió más allá de Argentina, y sigue siendo una de las tiras cómicas más queridas en América Latina y el mundo, habiendo sido traducida a más de 30 idiomas. A pesar de que la tira cómica se dejó de publicar en 1973, Mafalda sigue siendo un ícono cultural y político, y sus ideas y reflexiones siguen siendo relevantes en la actualidad. Espero que este video te haya gustado y te haya sido útil. Si tienes algo que agregar o comentar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta al video y envía el enlace a tus amigos para que también sepan más sobre los inventos argentinos.